Muy buenas noches, este es Juan Carlos Navarrete en un tercer episodio, una tercera entrega de nuestro podcast Crónicas al Sur del Río Grande. En nuestro último episodio, nosotros habíamos hablado de la mal llamada guerra del fútbol, que tanto en Honduras como en El Salvador, que fueron las naciones que se enfrentaron en esa guerra, se le llama la guerra de los 100 días, porque duró apenas 4 meses. Y en ese episodio, pues hablamos de que los reales motivos por los cuales hubo una guerra entre esos dos países fueron temas socioeconómicos, políticos, que se encontraban en cada país, ¿no? Eran esos problemas que estaban subyacentes en la sociedad hondureña y en la sociedad salvadoreña, lo que llevó a una guerra. Ahora, esos problemas fueron evolucionando, ¿no? Desde la década de los 60 hasta la década de los 70, fines de los 70, y explotaron a fines de la década del 70 en algo mucho más terrible para las sociedades centroamericanas, como fueron las guerras civiles en Centroamérica, ¿no? La guerra civil en El Salvador, la guerra civil en Guatemala, la guerra civil en Nicaragua. Entonces hemos visto pues que ha habido una evolución, no solamente desde la década del 60, por supuesto, desde mucho antes de la década del 60, a inicios del siglo XX, ya comenzaron a crearse las grandes diferencias, las grandes desigualdades que fueron llevando de la mano de esas desigualdades a lo que terminó siendo las guerras civiles en Centroamérica de finales de los años 70 hasta los inicios de los años 80, básicamente, ¿no? En este capítulo, en este episodio, yo inicialmente lo que quería hacer era hacer un recuento de las guerras civiles en Centroamérica, pero al revisar la bibliografía, al revisar los artículos que se escribieron acerca de esos conflictos, pues la tarea era bastante grande y daba para varios episodios, porque cada país es un capítulo en sí mismo, ¿no? La guerra civil en El Salvador es sumamente compleja, por ejemplo, y es así que vamos a comenzar este tercer eh, episodio con la guerra civil en El Salvador, para luego seguir el próximo episodio con la guerra civil en Nicaragua y el último con la guerra civil en Guatemala. Entonces, eh, hemos dicho que las guerras civiles, para comenzar, las guerras civiles en Centroamérica fueron el resultado de la Guerra Fría, ¿no? De ese enfrentamiento ideológico y también en armas, ¿no? En armas, alzamientos armados en diferentes partes del mundo, que enfrentó a la Unión Soviética con los Estados Unidos, ¿no? Quienes querían ganar ideológicamente naciones en el mundo, y eso llevó a tener una guerra fría, una guerra ideológica, ¿no? Tras bambalinas, no se enfrentaban directamente, sino que se usaban intermediarios, podríamos decir, en esas guerras. La Guerra Fría entonces aquí en Latinoamérica, a mi entender, tiene digamos, 5 eventos que son para mí importantes en cuanto a cómo se manifiesta la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética aquí en Latinoamérica. El primero de ellos, el primer evento, para mí fue el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, el presidente democráticamente elegido en Guatemala, ¿no? Jacobo Arbenz, que tenía un programa de gobierno de distribución de tierras, un poco más nacionalista, sufrió un golpe de Estado, ¿no? Con una intervención por parte de los Estados Unidos utilizando la CIA.
El segundo evento que yo considero pues importante fue la llamada crisis de los misiles en Cuba, ¿no? La crisis de los misiles en los años 60, en el gobierno del presidente John Fitzgerald Kennedy, un avión espía norteamericano detecta la presencia en territorio cubano de lanzaderas de misiles soviéticos. La Unión Soviética había instalado esas lanzaderas pues para estar mucho más cerca del territorio norteamericano y el gobierno americano temía de que esas lanzaderas de misiles tuvieran la capacidad de lanzar misiles nucleares, estando tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, pues recapitulando, el primer evento fue el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala. El segundo evento fue la crisis de los misiles en Cuba. El tercer evento que para mí tiene particular importancia en la manifestación de la Guerra Fría en Latinoamérica vendrían a ser los gobiernos militares de derecha usualmente en Latinoamérica, ¿no? Los golpes que se dieron contra gobiernos democráticamente elegidos en Sudamérica, como por ejemplo los gobiernos militares en la Argentina, en el Uruguay, en el Brasil, en el Chile de Pinochet, ¿no? Y es allí donde se demuestra mucho más esa influencia de la Guerra Fría en Latinoamérica, ¿no? Con la abundancia de gobiernos militares en diferentes países sudamericanos, ¿no? También podemos hablar del Plan Cóndor, ¿no? Que entre esas naciones, todas ellas con gobiernos militares, se ayudaban mutuamente, de acuerdo a ese plan, intercambiando prisioneros o buscando disidentes en cada una de esas naciones. El cuarto evento podría ser el golpe de Estado al presidente chileno Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, otro 11 de septiembre trágico, pero esta vez para la población chilena, donde pues hubo un golpe de Estado, ¿no? Por parte de Augusto Pinochet, y es allí donde un gobierno democráticamente elegido de tendencia socialista, Salvador Allende era muy amigo de Fidel Castro, pues es derrocado por un gobierno militar de derechas. Y el último evento, que podríamos considerarlo, digamos, como la ola de la Guerra Fría, una de las olas finales de la Guerra Fría, son las guerras civiles en Centroamérica, ¿no? Las guerras civiles en Nicaragua, del gobierno sandinista que derroca a Somoza, la guerra civil en El Salvador y la guerra civil en Guatemala, guerras sangrientas que dejaron muchas víctimas, ¿no? Y una reconfiguración de la geopolítica en esa parte del mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de fines de los años 70, toda la década de los años 80 y los primeros años de la década del 90, ya con el colapso de la Unión Soviética, lleva a la culminación de estas guerras civiles, de estas aventuras externas de la Unión Soviética en Latinoamérica. Entonces, pues con esto quiero dar pie a el capítulo de las guerras civiles, ¿no? Tercer capítulo de nuestro podcast Crónicas al Sur del Río Grande, acerca de la guerra civil en El Salvador. Entonces, para comenzar nuestro episodio, pues comencemos con El Salvador, ¿no? El Salvador ganó su independencia de España. Con esto quiero comenzar dando ciertos antecedentes de la creación de la República.
ganó su independencia de España en el año 1823. Como varios países centroamericanos ganaron su independencia más o menos en esas épocas, y El Salvador se volvió miembro de lo que vendría a ser las Provincias Unidas de Centroamérica, ¿no? En el año 1838, esas provincias unidas de la Centroamérica tienen una vida muy, muy corta, son apenas 10 años en los que varios países centroamericanos conformaron las Provincias Unidas de Centroamérica, y en 1838 se disuelve, ¿no? Y es las 5 naciones que formaban esas Provincias Unidas, pues cada una busca su propia independencia, ¿no? Como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, cada una busca su propio camino. Entonces, cuando El Salvador se independiza, el escenario social era una clase gobernante y una élite terrateniente que era la que manejaba el país, ¿no? Y los liberales en ese tiempo promovían la exportación agrícola. La exportación agrícola inicialmente fue dominada por el índigo y luego por el café, ¿no? Es decir, en el último tercio del siglo XIX, pues se comenzó a exportar café en grandes cantidades, ¿no? Hay que recalcar, por ejemplo, de que entre el año 1880 y el año 1914, el valor de las exportaciones del café creció al 1100%. O sea, imagínense el tipo de negocio que era para los terratenientes y la clase gobernante, ¿no? Que se enriquecía con esta enorme valorización del café. Por lo tanto, la consecuencia lógica es: si tuviera más tierras, más gano, ¿no? Es así que básicamente la clase latifundista, la clase terrateniente, lo que hace va a que los pequeños propietarios de tierras, no campesinos, propietarios de pequeños terrenos en los que se cultivaba, fueron básicamente sacados de esos terrenos en algunos casos a la fuerza, ¿no? Por ejemplo, existía lo que se llama la propiedad comunal, que fue eliminada en el año 1880. Era una propiedad comunal muy tradicional que venía de tiempos inmemoriales y que fue efectivamente ilegalizada por el gobierno para darle a esa élite del café, de los varones del café en El Salvador, muchos más tierras de las que verdaderamente ellos necesitaban, ¿no? Estamos hablando entonces de que esa élite cafetera, que se le denominaba también las 13 familias, las 14 familias, perdón, las 14 familias, se me perdió una en el camino, las 14 familias en El Salvador, esa élite cafetera era la que dominaba en los primeros años del siglo XX la economía y la política de El Salvador. Ahora, ¿qué sucede? El Salvador pues no es un país completamente autártico, está conectado al mundo, como todos los países del mundo, y las crisis internacionales los afectan. Como nos afectó el COVID, nos afectan. Como nos afectó las crisis financieras del año 2008, 2009, a todo el mundo, pues en El Salvador también una crisis financiera afectó el cultivo del café. ¿Qué crisis financiera? Pues la caída de Wall Street de 1929 ocasionó de que la economía salvadoreña entrara también en una enorme depresión, y que las personas, la clase terrateniente que cultivaba el café, se vieran en la obligación de hacer muchísimos ajustes, ¿no? Y los ajustes, como dicen, la cuerda se corta por la parte más fina, pues los ajustes se dieron, digamos, en los campesinos empobrecidos de El Salvador, ¿no? Es así que hay una serie de revueltas, ¿no? De revueltas en el año 1932, hay una serie de revueltas sociales donde los campesinos pues estaban reclamando una mejor distribución de la riqueza, una mejor distribución de tierras, y
es el líder Agustín Farabundo Martí. Ya ustedes deben de sonarle ese nombre. Era un intelectual marxista, un intelectual comunista que comienza a organizar a los campesinos. Esas revueltas fueron rápidamente aplastadas, ¿no? Y terminan en una masacre de 30.000 personas, conocido como la Matanza, ¿no? En El Salvador. El nombre, y digo que ya ustedes deben más o menos recordar y se les puede sonar un poquito el nombre porque este fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Fue uno de los grupos izquierdistas que peleaban en contra, en los años 80, que peleaban en contra de los gobiernos en El Salvador, ¿no? Entonces, estábamos viendo pues de que en los primeros 20, 30, 40 años de existencia de El Salvador en el siglo XX, pues había una gran convulsión social debido a las injusticias económicas. Quería entonces dar un dato muy importante que tiene también conexión con nuestro último capítulo, nuestro último episodio, denominado la mal llamada guerra del fútbol. Entre los años 1961 y 1971, el porcentaje de campesinos sin tierra creció del 12 al 41%. Y como habíamos notado en nuestro último episodio, debido a esa escasez de tierras arables y tierras para la agricultura en El Salvador, hubo una enorme migración salvadoreña a Honduras, creando muchas fricciones, y esas fricciones divinieron en una guerra entre estos dos países, la llamada Guerra de los 100 días. También en esos momentos la economía salvadoreña sufrió mucho porque en el año 1973 existió la crisis del petróleo internacionalmente que incrementó la inflación y hubo por lo tanto mucho más fricción social, convulsiones sociales. La Iglesia Católica también tiene aquí un rol muy importante en la sociedad salvadoreña. El Monseñor Romero, que actualmente es un santo, en ese momento Monseñor Romero era la cabeza de la iglesia en El Salvador y él tiene una profunda el aprecio muy grande por los pobres de El Salvador, porque él era uno de los que seguía la huella de la teología de la liberación, que era una mezcla entre valores cristianos y de crítica económica marxista, ¿no? En Latinoamérica. Es decir, la iglesia salvadoreña tenía una profunda influencia en buscar la paz entre todos los actores de esta convulsión social. Habíamos visto de que los gobiernos militares en El Salvador se sucedieron hasta el año 1979. Pero es en el año 1977, no, donde sucede algo. En el año 1977, el general Carlos Humberto Romero, que era presidente militar de El Salvador en ese momento, manda una ley denominada Ley de la Defensa y la Garantía del Orden Público, ¿no? Que básicamente eliminaba casi todas las restricciones legales en términos de violencia contra los civiles, ¿no? Entonces, esto dio lugar a que ya no hubiera posiciones moderadas dentro de la sociedad salvadoreña, sino que le dio pie a la existencia ya de guerrilla, de una guerrilla mucho más activa en El Salvador. Esa ley dio pie a que hubiera muchísimas violaciones de los derechos humanos
y que entre los años 1978 y 1979, para dar solo un dato, 727 personas fueron asesinadas por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte. Ahora, en los términos de apoyo externo que tenía El Salvador, podemos decir que Estados Unidos siempre ha tenido una influencia muy grande en la región y como tal, desde el año 1950 hasta aproximadamente el año 1972, por ejemplo, 1.000 soldados salvadoreños eh, tomaron clases en la Escuela de las Américas en Panamá, ¿no? Y proveyó ayuda militar a El Salvador constantemente. Entre 1946 y 1980 hubo 22 millones y medio de dólares en ayuda militar, ¿no? Ahora, esto llevaba a ciertas fricciones con el Congreso de los Estados Unidos debido a que pues El Salvador en los últimos años, en los años 80, en los años 70, violaba constantemente los derechos humanos. Mm, Hay un año que es muy importante en este tema de las guerras civiles y es el año 1979. En ese año, los sandinistas, es decir, el grupo encabezado por Daniel Ortega, toma el poder en Nicaragua, ¿no? Sacando a la dictadura de los Somoza, la familia Somoza en Nicaragua. Y eh, los sandinistas toman el poder. A los sandinistas los había apoyado Cuba, junto que era el intermediario, porque en realidad el país que estaba detrás, como esto era toda una ola de la Guerra Fría, era la Unión Soviética. Lo que existió, había en El Salvador un gran desanimo, estaban los oficiales militares salvadoreños bastante molestos con la actual junta de gobierno salvadoreña. Y es así que hay presiones para que se cambie de junta, ¿no? Y incluya un liderazgo civil. Ahora, esta junta retorna rápidamente a la represión, ¿no? Y los miembros civiles que estaban participando, pues salen despavoridos porque ven que lo que está haciendo esta nueva junta de gobierno militar en El Salvador, básicamente, era continuar con una represión violenta, ¿no? Hay ciertas presiones por parte de, de los Estados Unidos de que participen ciertos personajes en esta historia, como el presidente Duarte, por ejemplo, que intenta participar en esta, en esta junta. De hecho, se vuelve el presidente oficial de la junta, pero tenía muy poca influencia por las fuerzas, para las Fuerzas Armadas, ¿no? Que verdaderamente se salieron del marco legal entre los años 80 y 81 cometiendo muchísimas violaciones a los derechos humanos, asesinatos, masacres. Hay que, entonces, es, ser un poquito más exactos, en abril de 1980 se funda un frente, el Frente Revolucionario Democrático, ¿no? Y el brazo armado de este Frente Democrático es el Frente Martí de la Liberación Nacional, que es el grupo guerrillero más importante que hace frente a los constantes gobiernos civiles militares. Eso era una mezcla, ¿no? Bastante dada en El Salvador. Ahora, dando un salto hacia lo que pasaba en los Estados Unidos, nos podemos dar cuenta de que en el último año del presidente Jimmy Carter, este presidente demócrata, muy de buena fe, lo que quería era que el gobierno salvadoreño cumpliera
con el respeto a los derechos humanos, a los principios de los derechos humanos, y no dejar que el gobierno salvadoreño incurriera en esa violación constante de los derechos humanos de todos los ciudadanos salvadoreños. Y también él estaba preocupado porque no se produzca otro Nicaragua en El Salvador. Es decir, él quería básicamente las dos cosas, ¿no? Él quería detener la violación de los derechos humanos en El Salvador y a la vez detener a las fuerzas de tendencia izquierdista, de tendencia comunista, que querían tomar el poder en El Salvador. Él pensó que podía hacer ambas cosas, pidió una aprobación de 5,5 millones de dólares del Pentágono para equipos no letal, según él, y arguía de que esto básicamente era para darle un apoyo al ejército salvadoreño en su lucha contra las guerrillas izquierdistas. Hay que hacer notar entonces que el arzobispo Romero era un crítico conservador, un crítico de la teología de la liberación, pero se volvió un campeón de los pobres y los oprimidos después de ver cuántos abusos y asesinatos se habían cometido. Durante su última homilía, que fue el 24 de marzo de 1980, él básicamente le pidió por favor a los soldados del gobierno que nadie debería obedecer leyes inmorales, ¿no? Y que era tiempo de que sus conciencias triunfaran y obedecieran a sus propias conciencias en lugar de órdenes en pecado. Su asesinato demostró que los escuadrones de la muerte podían eliminar a cualquier persona. Lo asesinaron durante esa misa el 24 de marzo de 1980 y unos años después el Papa Francisco lo convirtió en primer santo salvadoreño, ¿no? Pero obviamente la petición del arzobispo Romero cayó en oídos sordos. No hubo ningún movimiento para verdaderamente investigar las violaciones de los derechos humanos que se estaban sucediendo en El Salvador. Y así es cuando se llega al 4 de diciembre del año 1980, donde los cuerpos de 4 religiosas norteamericanas de la orden de Maryknoll, este caso fue muy famoso, sus nombres son Aida Ford, Maura Clark, Ursuline y la hermana Dorothy Castle y la misionera Jen Donovan, fueron encontrados cerca del aeropuerto, asesinadas y violadas. Entonces, como habíamos dicho previamente, los grupos de los escuadrones de la muerte podían asesinar a cualquiera, incluyendo ciudadanos de los Estados Unidos, que eran los principales, el país que apoyaba a las Fuerzas Armadas y al gobierno salvadoreño. Estos asesinatos indujeron al presidente Carter a suspender la distribución de los 5,5 millones de dólares, pero posteriormente, básicamente eso fue largamente simbólico y posteriormente Carter resume la ayuda, ¿no? Resume la ayuda. ¿Pero por qué resume la ayuda? Resume esa ayuda porque pues ya estaban cerca las elecciones. Era el último año de gobierno del presidente Carter en los Estados Unidos y su principal contrincante era un republicano cuyo nombre era Ronald Reagan. Entonces se encontraba Jimmy Carter entre la espada y la pared. Es decir, ¿qué hacía? Él quería hacer dos cosas. Quería seguir tratando de manejar el tema de los derechos humanos con el gobierno salvadoreño y a la vez tratar de parar la guerrilla izquierdista, con lo cual trataba de jugar en ambas bandas. Ahora, entonces, esa decisión de retomar la ayuda
después del asesinato de esas 4 religiosas americanas, se debió entonces a una cuestión política, porque Ronald Reagan ya estaba como candidato a la presidencia por el Partido Republicano y lo acusaba a Carter de haber perdido Nicaragua para el comunismo, de haber perdido Irán para el fundamentalismo islámico, de haber básicamente regalado o entregado el canal de Panamá, de estar en mejores relaciones con los cubanos y de ser muy débil en defensa, ¿no? Entonces, todas esas supuestas pérdidas, ¿no? Por parte del gobierno de los Estados Unidos y de la influencia que tenía en el mundo, pesaron mucho para que Carter tomara esa decisión, pesaron mucho también en el electorado norteamericano para elegir un nuevo presidente. Entonces, en contraste con la administración de Carter, la administración de Reagan estaba completamente convencida de que tenía una misión que cumplir, ¿no? Tomaron a El Salvador como un caso test, como un examen, ¿no? Para la revitalización de la influencia de los Estados Unidos en el mundo, ¿no? Entonces, había asumían en el gobierno de los Estados Unidos, el nuevo gobierno, de que había la revolución salvadoreña se había producido debido a un expansionismo soviético y cubano, presumiblemente justificando entonces ese apoyo, esa respuesta de los Estados Unidos. En el 2 de marzo de 1981 hay un cambio radical, un cambio muy grande, porque la administración Reagan quintuplica la ayuda que el gobierno de los Estados Unidos prestaba a El Salvador. La lleva hasta 25 millones de dólares en asistencia militar adicional al gobierno salvadoreño, ¿no? Y también trata de, pues, intermediar por El Salvador para que los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional le proveyeran de recursos extra a la administración salvadoreña. Así pues, estamos viendo de que llega diciembre 11 del año 1981, el ejército salvadoreño tenía un grupo de élite que se llamaba el Batallón Atlacatl, y los oficiales de ese batallón habían sido entrenados por fuerzas especiales de los Estados Unidos. Este batallón especial masacró a 1,000 personas, 1,000 habitantes de un poblado muy pequeño en El Salvador, cerca a la provincia de San Miguel, que se llama El Mozote, ¿no? Fue una masacre, llamada la masacre de El Mozote. Los equipos de antropología forense, que bastantes de sus miembros eran argentinos y los argentinos venían de que en la década del 70 se habían iniciado en la década del 70, en las fines de la década del 70 y los años 80, se habían iniciado excavaciones para descubrir a los desaparecidos de la Junta Militar, víctimas de la Junta Militar argentina. Entonces esos equipos de antropología forense que estuvieron trabajando en el campo en El Salvador, pues estuvo integrado mayoritariamente por especialistas argentinos. Y ellos determinaron que el 57% de las víctimas identificadas eran niños menores de 18 años de edad, incluyendo 136 niños y adolescentes que habían sido asesinados dentro de un convento. Es lo terrible de la violencia en la guerra civil salvadoreña. Entonces, cada movimiento de reforma popular era constantemente agredido, era una campaña constante criminal contra cualquier movimiento popular de reforma que hubiera en El Salvador, ¿no? Entonces, ello
incrementaba la violencia social en El Salvador, ya que los líderes sociales eran perseguidos, encarcelados o directamente asesinados. En marzo de 1982, hay elecciones para una asamblea constituyente y eso le proveyó una oportunidad al gobierno de los Estados Unidos para establecer la legitimidad de un gobierno salvadoreño a los ojos de quién, a los ojos de la opinión pública de los Estados Unidos, que veía pues todos estos temas de violaciones de los derechos humanos con mucho interés, ya que eso pues afectaba la participación de los Estados Unidos en este conflicto. Ahora, digamos, habían básicamente tres partidos políticos que eran los que tenían la predominancia en la política salvadoreña. Era el partido militar tradicional, que era el PCN, el partido nacionalista republicano, la Alianza Nacionalista Republicana, era Arena, que era de extrema derecha, y luego estaba el partido político del presidente José Napoleón Duarte, que tenía como siglas el PDC, que había ganado la mayoría de los votos. Es decir, Arena había logrado un poco menos del 29% y el PCN, que era el partido político de militares, había ganado el 19% del total de las elecciones, aún habiendo inflado los militares los resultados, ¿no? Entonces, hay una coalición de gobierno de esos tres partidos políticos y pues los Estados Unidos querían demostrar con esta coalición de gobierno que, digamos, el sistema democrático en El Salvador seguía perdurando y eso era lo que ellos estaban protegiendo, lo que los Estados Unidos estaba protegiendo, que era el sistema político el democrático. Ahora, la administración de Reagan tomó un acercamiento pues dual en el tema del Salvador, ¿no? Por una parte apoyaba al partido PDC de José Napoleón Duarte, que tenía en mente ciertas reformas, y también por el otro lado apoyaban a elementos muy duros de las fuerzas militares que buscaban, digamos, suprimir la rebelión por cualquier medio necesario. Es decir, ahí cae, creo yo, en el mismo error de Jimmy Carter, que quería hacer las dos cosas a la vez. Quería apoyar al gobierno, pelear por el tema de los derechos humanos o tapar violaciones de los derechos humanos, y también, por otra parte, quería seguir asistiendo a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Los esfuerzos militares del ejército salvadoreño para aniquilar a los rebeldes y, digamos, eliminar todos los recursos que pudieran tener, el apoyo popular que pudieran tener, con esfuerzos humanitarios, digamos, para ganar las mentes y los corazones de la población, no dieron muchos resultados. Lo mismo que pasó en Vietnam, digamos, ¿no? Digamos, las constantes violaciones de los derechos humanos fueron mucho más grandes que los esfuerzos humanitarios de ciertos elementos del ejército o del gobierno mismo por paliar las circunstancias de poblaciones eminentemente rurales en El Salvador. Pero las fuerzas rebeldes iban mostrando paulatinamente fortaleza, es decir, el ejército salvadoreño no podía derrotarlos, no podía derrotar a un ejército, digamos, no, el ejército salvadoreño no podía derrotar a la guerrilla. Y la guerrilla, pues, estaba tomando ciertas ventajas frente a un ejército que había sido respaldado por los Estados Unidos, frente a un ejército que es entrenado y financiado, ¿no?, por los Estados Unidos. Por ejemplo, para el año 1985, las fuerzas del gobierno se cuadruplican hasta alrededor de 55,000 tropas y hay una serie también de
apoyo militar en armamentos, helicópteros sobre todo, que le permitían al ejército salvadoreño ser mucho más móvil en las zonas rurales. Ahora, los rebeldes también tomaron ciertas acciones estratégicas, como dividirse en pequeñas unidades, llevaban a cabo operaciones de sabotaje, ponían minas, eso también, vamos a hablar ahora del tema de las minas, y los líderes del Fondo Martí de Liberación Nacional, que eran obviamente de extracción izquierdista, comunista, pues tenían un refugio en Nicaragua, que estaba al lado, ¿no? Y que tenía un gobierno, el gobierno sandinista en ese momento, de Daniel Ortega, un gobierno completamente comunista, socialista, comunista. Ahora, para la población civil, la guerra había tenido un efecto desastroso, ¿no? Había forzado a la población civil salvadoreña, a un sexto de esa población civil, a huir a otros lugares. Por ejemplo, en el año 1987, oficiales de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador estimaban de que 400.000 refugiados salvadoreños se habían ido a los Estados Unidos desde el año 1982. ¿No? A diferentes lugares, al área de Washington, D.C., al área de California, ¿no? Huyendo, al área de New York, huyendo de esta guerra civil. 400.000 refugiados, ¿no? Otros habían encontrado refugio en México, en Honduras y en otros sitios donde se les recibía como refugiados, ¿no? Ahora, si bien es cierto también, el ejército salvadoreño cometió violaciones de los derechos humanos, los rebeldes no se quedan atrás, porque si bien es cierto, tenía cierto considerable apoyo en las zonas rurales, eso no los limitaba a ellos de tener sus propias formas de violencia contra la población civil, como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, reclutar jóvenes para integrarse a la guerrilla, digamos, el uso de minas terrestres, el asesinato de alcaldes también era bastante digamos, una herramienta para amedrentar era el asesinato de alcaldes que cooperaran con el ejército salvadoreño. Entonces, eso causó también cierto desánimo para apoyar al Frente Martí de Liberación Nacional, por ejemplo, en el tema de las minas antipersonales. Mataban a muchos niños, mataban a muchos agricultores. En el año 1986 solamente 46 civiles fueron asesinados por minas terrestres y 162 personas habían sido heridas por esas minas. Entonces eso iba trayendo también una opinión contraria por parte de la población rural en contra del Frente Martí de Liberación Nacional, ¿no? Entonces eso le costó a los rebeldes apoyo popular. Ahora, en todo ese idas y vueltas de acciones militares y masacres que iban tornando la situación social salvadoreña de color rojo, rojo sangre, se habían iniciado conversaciones de paz, negociaciones de paz en diferentes años, en 1984, luego en 1985 y en 1989, perdón, 1987, pero sin ningún efecto, ¿no? No habían negociaciones productivas porque el gobierno creía de que todavía podía lograr una victoria militar, ¿no? Y ello no era posible. Y también digamos, sectores muy duros del gobierno de Reagan también lo creían así, los sectores muy duros del gobierno salvadoreño, de militares, también lo creían así. Entonces había una traba allí, una traba muy grande para encontrar una solución negociada. Llega el momento en que el presidente Reagan se tiene que ir. Hay un nuevo presidente, ese presidente es George Bush, y sigue, digamos, George Bush padre, y sigue el nuevo presidente, el presidente George Bush,
sigue apoyando al ejército salvadoreño, ¿no? Y la verdad que no hacen mucho ruido en cuanto a oponerse a las graves violaciones a los derechos humanos que existían en El Salvador. Por lo tanto, este nuevo presidente sigue haciendo prácticamente lo mismo que estaba haciendo Ronald Reagan en seguir apoyando al gobierno salvadoreño y al ejército salvadoreño. Durante una de las contraofensivas del gobierno salvadoreño, ¿no? El ya famoso por la masacre, famoso de manera trágica por la masacre de El Mozote, el batallón Atlacalt nuevamente, asesina a 6 sacerdotes jesuitas, ¿no? 6 sacerdotes jesuitas, todos americanos, 6 sacerdotes jesuitas junto con su ama de llaves y con la hija de la ama de llaves en la Universidad Centroamericana. Es decir, se metieron a la universidad y los asesinaron. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había expresiones, por ejemplo, del coronel Inocente Orlando Montano, que fue viceministro de Seguridad Pública, que decía que había denunciado previamente que los sacerdotes se habían identificado completamente con el movimiento subversivo, ¿no? Por lo tanto, esa acción es clave porque es allí donde la opinión pública de los Estados Unidos, la opinión pública del hombre de a pie y la mujer de a pie de los Estados Unidos, se da cuenta que está pasando cosas muy graves en El Salvador. Es decir, allí es donde la opinión pública americana comienza a darse cuenta de que algo no está bien en esa guerra civil en El Salvador. En febrero de 1990, y esto es importante, ¿por qué? Porque pues ya comienzan a verse movimientos en el Congreso, comienzan a hacerse preguntas acerca de por qué se está financiando a un gobierno que notoriamente comete violaciones de los derechos humanos de manera constante. Entonces, en febrero de 1990, por ejemplo, el general Maxwell Truman, que era un oficial senior del ejército de los Estados Unidos, y responsable para Latinoamérica del Comando Sur de los Estados Unidos, se le pregunta en una audiencia del Congreso si los militares salvadoreños podrían derrotar al FMLN, al Frente Martí de Liberación Nacional. Y Truman, la respuesta de él fue: yo creo que ellos no son capaces de hacer eso, ¿no? Entonces allí ya hay básicamente una información muy importante por un alto cargo del ejército de los Estados Unidos, quien ya dudaba de la capacidad del ejército salvadoreño de pues detener la insurgencia del Frente Martí de Liberación Nacional. Ahora, con esa nueva información, podríamos decirlo, ya se comienzan ya a iniciar pues conversaciones de paz desde abril de 1990 hasta diciembre de 1991. Ya los representantes del gobierno salvadoreño con los representantes del Frente Martí de Liberación Nacional se van a juntar en una serie de reuniones auspiciadas por las Naciones Unidas para llegar a un acuerdo de paz que finalmente se logró, debido también a ciertos factores, ¿no? Debido a los ciertos factores históricos, ¿no? Que se dieron, como por ejemplo el reconocimiento de los oficiales norteamericanos y salvadoreños, quien por ejemplo Cristiani, que fue el presidente salvadoreño en el cual se iniciaron esas conversaciones de paz, donde se dieron cuenta de que la victoria ante el Frente Martí de Liberación Nacional no iba a ser posible. También estaba, y esto es súper importante y que lleva un peso muy grande, que era el fin de la Guerra Fría. Se había iniciado por la Guerra Fría y ahora el mismo fin de la Guerra Fría era lo que llevaba a iniciar conversaciones de paz con un resultado positivo, porque la importancia geoestratégica de El Salvador para los Estados Unidos se había disminuido. Lo mismo dicen que pasó en 1970, cuando hubo una detente en Asia
y la importancia para Estados Unidos de Vietnam había caído. Entonces también, y esto es sumamente importante, era que había una visión de, por ejemplo, si un país caía en manos comunistas, iba a haber un efecto dominó en el cual el resto de los países se iban a volver comunistas, o por elecciones o por la participación en guerras civiles de grupos izquierdistas de guerrilla, grupos guerrilleros izquierdistas. Por ejemplo, el partido sandinista había perdido las elecciones en Nicaragua en febrero de 1990 y había quedado fuera del gobierno, ¿no? Entonces, esa predicción del efecto dominó quedó un poco de lado, y tuvieron un suspiro de alivio, ¿no? Cuando vieron que en un proceso electoral el sandinismo nicaragüense, con Daniel Ortega a la cabeza, había perdido las elecciones. También en el Congreso, otro de los factores fue que el Congreso pues comenzó a poner más trabas a la ayuda financiera, ¿no? Y también que había nuevas aventuras militares norteamericanas, como por ejemplo la invasión de Panamá, que se dio en diciembre de 1989, es decir, casi al inicio de las conversaciones de paz, y también la guerra del Golfo Pérsico, acordémonos de eso, en el año 1991, cuando Irak invade Kuwait. Entonces, después de estos factores, ¿no?, que afectaron pues la guerra civil en cuanto a su terminación, las partes negociadoras declararon en julio de 1990 que habían llegado a un acuerdo en el tema de derechos humanos, ¿no? Un cese al fuego fue declarado en septiembre de 1991, y el acuerdo completo y total, que se le denomina los Acuerdos de Paz de Chapultepec, fueron firmados el 16 de enero de 1992. Chapultepec porque fue el lugar en la Ciudad de México donde se firmó este acuerdo. Digamos, más allá de haber terminado con los combates, hubo ciertas consecuencias debido ya a este acuerdo, como por ejemplo que la Guardia Nacional fue abolida y reemplazada por una Policía Nacional Civil en El Salvador. Observadores de las Naciones Unidas podrían asegurar el cumplimiento de elecciones libres en El Salvador. El Frente Martí de Liberación Nacional desmovilizaba sus tropas y se reconvertía en un partido político. Inclusive el actual presidente Bukele fue parte del Frente Martí de Liberación Nacional cuando postuló las elecciones a la alcaldía de San Salvador, la capital de El Salvador. Y también, aparte de eso, se inicia un proceso de sanación con la instauración de la Comisión de la Verdad. Esto es muy importante para el proceso de sanación de la sociedad salvadoreña ante una guerra civil de esta envergadura. Esa comisión fue establecida en julio de 1992 y la comisión emite su reporte en marzo 15 de 1993, y es allí donde pues va a hacer un recuento de lo acontecido en esa guerra civil, va a tratar de establecer las culpas, de ver las masacres que se habían llevado a cabo, de determinar que el ejército fue el que mayormente violó derechos humanos, pero también la guerrilla lo hizo, si bien es cierto en menor proporción, y también determinando de que los culpables de estas masacres tenían que ser llevadas a la justicia, ¿no? Es así que en 1993 el gobierno salvadoreño pasa una ley de amnistía para proteger a los perpetradores de estos abusos en los derechos humanos, ¿no? Es decir, esa ley de amnistía protegía a los altos rankings del ejército salvadoreño, ¿no?, que tenían cargos de prisión por violaciones a los derechos humanos. Pero es en julio del año 2016, después de 23 años, donde la Corte Suprema salvadoreña anula ciertas partes de la ley de amnistía, permitiendo al gobierno salvadoreño a iniciar juicios contra las personas que habían cometido esos actos
de violación de los derechos humanos. La Comisión de la Verdad también recomienda crear un monumento para esta guerra civil, un monumento que dignifique a la paz que tenía que vivir El Salvador de ahora en adelante. Y son importantes las palabras que se expresan en un texto que acompaña al monumento y que se lee así. Este es un espacio para la esperanza, para continuar soñando y para construir una sociedad más justa, más humana y con más equidad. Entonces, bueno, quiero agradecerles el haberse quedado a escuchar este sumario de la guerra civil en El Salvador. Fue una guerra civil muy sangrienta que entristeció a Latinoamérica y al mundo. Y bueno, el próximo capítulo se lo voy a dedicar a Nicaragua, porque allí también hubo una guerra civil muy trágica y sangrienta también. Muchísimas gracias, es Juan Carlos Navarrete. Hasta el próximo capítulo.